El reino sangra por honor, pero tú sangraste por extraños. Las palabras del rey licántropo Can resonaban en la choza destruida mientras Xochitl contemplaba los escombros de su vida sencilla. 4 días antes, era solo una omega exiliada contando leña. Ahora, 1000 soldados rodeaban su puerta. El hombre a quien había calentado con su propio cuerpo durante la ventisca invernal estaba arrodillado ante ella, revelando una corona bajo la capucha. ¿Pero sería reverencia o custodia? ¿Y por qué sus hierbas comunes habían curado el incurable veneno que había matado a cientos? ¿Desde dónde estás viendo esto? Deja un like si también sientes que Xochitl debió haber dejado esa puerta cerrada. La ventisca invernal aullaba como una bestia herida contra las paredes de madera podrida de la choza de Xochitl, ubicada en la frontera olvidada de la Sierra de los Lobos Olvidados. Cada ráfaga de viento cargaba cristales de hielo que se clavaban en la madera vieja como pequeñas dagas, creando un coro fantasmagórico de gemidos y susurros. El frío no era solo una temperatura, era una entidad física que roía los huesos, infiltrándose a través de las grietas entre las tablas mal ajustadas y transformando cada respiración en pequeñas nubes de vapor que se disipaban rápidamente en el aire helado. Xochitl jaló la manta raída más apretada alrededor de sus hombros, sus dedos ya entumecidos incluso dentro de la choza. Era una omega exiliada de su manada del árbol solitario por ser considerada demasiado débil para soportar la transición completa a la forma lupina. El recuerdo aún ardía como una herida fresca, la mirada de lástima mezclada con asco del alfa, las risas ahogadas de los otros miembros de la manada, la vergüenza ardiente de no conseguir completar algo que debería ser instintivo. «Tú no nos perteneces», había dicho el alfa Mateo, su voz resonando en la memoria como un veredicto final. Una omega que no puede asumir forma completa es una aberración. Ve a encontrar tu lugar en otro lado. Ahora, 6 meses después, Xochitl contaba sus últimas reservas de leña con creciente desesperación. 3 troncos, quizás 4 horas de calor si era económica. Después de eso, prefirió no pensar en el después. La Sierra de los Lobos Olvidados no perdonaba a los débiles, y ella había aprendido eso de la manera más cruel. Fue entonces que escuchó, no el viento, sino el sonido húmedo y desesperado de garras desgarrando la madera de la puerta. El ruido era metódico, deliberado, como si algo estuviera intentando abrir un camino a través de la madera sólida. Xochitl se congeló, cada instinto de autopreservación gritando para que ignorara el sonido. En la Sierra de los Lobos Olvidados, lo que golpea a la puerta durante una tormenta generalmente trae la muerte. Las criaturas de las montañas eran conocidas por su crueldad, y los exiliados que sucumbían al frío a veces regresaban como algo diferente. Pero entonces vino otro sonido, un gemido bajo, casi humano en su dolor. Y otro. Y otro. Xochitl sintió su corazón encogerse. No eran monstruos intentando entrar, era sufrimiento intentando refugiarse. La compasión, su falla fatal y su mayor virtud, movió su mano hacia el cerrojo. Los dedos le temblaron, no solo por el frío, mientras dudaba por un momento eterno. Abrir aquella puerta podría significar su muerte, pero dejar morir a alguien afuera cuando ella tenía refugio, eso sería una muerte de otro tipo. ¿Y tú, lector, qué habrías hecho? Tiró del cerrojo. Al abrir la puerta, el mundo blanco reveló una pesadilla que desafiaba toda lógica. 25 lobos gigantescos, mucho más grandes que cualquier licántropo común que ella hubiera visto, yacían amontonados en la nieve como soldados caídos en un campo de batalla. Cada uno de ellos era del tamaño de un caballo pequeño, sus pelajes manchados con un icor negro y extraño que humeaba contra la nieve blanca, creando pequeños cráteres donde goteaba. El líder, un lobo de pelaje negro como el abismo y ojos que aún ardían en un dorado febril, la miró directamente antes de colapsar. Incluso en su agonía, había algo en aquellos ojos: inteligencia, desesperación y una especie de súplica silenciosa que cortó a Xochitl hasta los huesos. ¿Podrías tú haberle negado la ayuda? Xochitl no vio monstruos.
Vio sufrimiento puro y desesperado. «Dios del norte», susurró, y entonces la acción se apoderó de ella donde el pensamiento había fallado. Durante los 3 días siguientes, la choza de Xochitl se convirtió en un hospital de campaña improvisado. Xochitl rasgó sus propias ropas para hacer vendajes, transformando su única camisa de lana en tiras de tela para estancar heridas que sangraban aquel extraño icor negro. El olor era nauseabundo, como metal oxidado mezclado con algo dulce y podrido, pero ella tragó la bilis y siguió trabajando. Cuando la leña se agotó en la segunda noche, tomó la decisión impensable de romper su única mesa y sillas para alimentar el fuego. El sonido de la madera partiéndose resonó por la choza como huesos rompiéndose, y cada pedazo que arrojó al fuego era una parte de su vida anterior, siendo consumida por las llamas. «Perdóname, abuela Esperanza», murmuró, recordando a la mujer que había hecho aquella mesa con sus propias manos. Pero su abuela Esperanza siempre decía que los muebles podían reemplazarse. La vida, no. Xochitl alimentó a los lobos con su propia carne seca, quedándose en ayunas mientras su estómago rugía en protesta. Cada pedazo de comida que pasaba por los labios de ellos era un pedazo que ella no comería, pero ver la fuerza regresar lentamente a sus ojos hacía que el hambre que la consumía valiera la pena. La parte más difícil fue tratar las heridas. El licor negro no era solo sangre, parecía tener vida propia, resistiéndose a todos los métodos convencionales de limpieza. Fue entonces que Xochitl recordó las historias de su abuela Esperanza, de las mezclas antiguas que pocos aún conocían. Con manos temblorosas, preparó una mezcla de hierbas que había recolectado durante el otoño: acónito plateado, hojas de encino lunar secas y una pizca de sal negro de las minas olvidadas. Era un secreto de su abuela Esperanza, un conocimiento transmitido a través de generaciones de curanderas que vivían en los márgenes de la sociedad licántropa. El efecto fue inmediato y perturbador. Tan pronto como la mezcla tocó las heridas, el licor negro comenzó a burbujear y a disolverse, como si estuviera siendo quemado por un fuego invisible. Los licántropos gimieron, pero no por dolor adicional, era alivio, como si algo venenoso finalmente estuviera siendo expulsado de sus cuerpos. Xochitl no sabía que estaba tratando el veneno de la peste das sombras, una toxina biológica considerada incurable por los mejores curanderos del reino. Ella solo sabía que funcionaba, y eso era suficiente. ¿Acaso no es lo único que importa cuando la vida pende de un hilo, queridos lectores? El cambio ocurrió en la tercera mañana. El licántropo negro, cuya respiración se había estabilizado gracias al calor del cuerpo de Xochitl, quien había dormido abrazada a él para transferirle temperatura, comenzó a transformarse. Ella había pasado la noche entera con su cuerpo presionado contra el de él, sintiendo cada respiración, cada latido, en una intimidad extraña y purificadora. El sonido de huesos crujiendo llenó el silencio de la madrugada. Xochitl despertó con un sobresalto, aún aturdida por el sueño, y fue testigo de algo que desafiaba todo lo que sabía sobre las transformaciones licántropas. Donde había un licántropo, ahora yacía un hombre desnudo, cubierto de cicatrices de batalla que contaban historias de incontables conflictos. Pero no era solo eso lo que la hizo ahogarse. El hombre irradiaba un aura de poder que hizo vibrar el aire, como si la propia atmósfera se doblegara ante su presencia. Sus cicatrices no eran aleatorias. Formaban patrones complejos, runas de batalla que Xochitl reconoció vagamente de los libros antiguos de su abuela Esperanza. Caán, el rey licántropo, despertó no en su palacio del sol y la luna, sino en el suelo de tierra apisonada de una choza que olía a humedad y hierbas medicinales. Su primera sensación fue confusión. ¿Dónde estaba el frío mármol de sus aposentos reales? ¿Dónde los techos altísimos pintados con las victorias de sus ancestros? Pestañeó, intentando enfocar la vista, y vio a una omega pálida y ojerosamente cansada, limpiando la fiebre de su frente con un paño húmedo. Sus cabellos castaños estaban desgreñados, y había círculos oscuros bajo sus ojos que hablaban de noches sin dormir. Pero sus manos eran gentiles, firmes, sin el temblor de miedo que él estaba acostumbrado a ver. Caán esperaba miedo,
En vez de ello, ella solo ofreció agua, tratándolo con la misma gentileza firme que había usado con el animal. ¿Cómo se siente? Su voz estaba ronca por el cansancio, pero había una genuina preocupación allí que lo tomó completamente desprevenido. Kaan, endurecido por siglos de guerras territoriales y traiciones políticas, sintió algo desconocido. Gratitud pura, sin segundas intenciones. Nadie le había preguntado por su bienestar en años sin querer algo a cambio. Poder, influencia, favor real. Esta Omega extraña simplemente se preocupaba. Yo estoy bien, mintió él, aún intentando procesar dónde estaba y cómo había llegado allí. Su garganta estaba seca como pergamino. ¿Mis hombres? Todos vivos, respondió ella, ofreciéndole un vaso de agua que él aceptó con manos temblorosas. Fue difícil, pero el veneno salió. Estuvieron muy enfermos. ¿Veneno? Kaan recordó en fragmentos. La emboscada. El dolor terrible cuando algo oscuro penetró sus venas. La desesperación de sus hombres mientras caían uno a uno. Debían estar muertos. La peste de sombras no tenía cura conocida. ¿Qué hiciste?, preguntó él, su voz cargando una autoridad real que no pudo disimular completamente. Xochitl dudó, detectando algo diferente en su tono. Usé las recetas de mi abuela Esperanza, hierbas ancestrales. No sabía si funcionaría, pero... Ella no terminó la frase, pero Kaan comprendió. Ella había apostado su propia vida para salvarlos, sin saber quiénes eran o si merecían salvación. Él ocultó su identidad, presentándose solo como un soldado, impactado al percibir que la Omega no reconocía el rostro que estampaba las monedas del reino. Para ella, él era solo un hombre herido que necesitaba cuidados. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Xochitl, respondió ella simplemente. ¿Y tú? Kaan, dijo él, omitiendo títulos y linaje. Solo su nombre, como si fuera suficiente. Y, extrañamente, lo era. En los días que siguieron, mientras se recuperaba, Kaan observó a Xochitl con creciente fascinación. Ella no intentaba impresionarlo ni extraer información. Simplemente cuidaba, con una eficiencia tranquila que hablaba de alguien acostumbrada a hacer mucho con poco. Él la vio dividir sus últimas migajas de pan con los hombres que aún se recuperaban. La vio pasar horas preparando tés medicinales, probando y ajustando las mezclas hasta encontrar la combinación perfecta. La vio dormir en el suelo frío para que los heridos pudieran usar su cama de paja. Y en cada gesto, en cada palabra amable, Kaan sentía algo dentro de él romperse y reconstruirse. Ella no lo trataba como un rey disfrazado o un soldado común. Ella lo trataba como un hombre que merecía cuidado, simplemente por estar allí, simplemente por estar vivo. Al cuarto día, la ventisca invernal cesó. El silencio repentino fue casi ensordecedor, después de 3 días de viento aullante. Kaan sabía que era hora de partir. Sus hombres, ahora todos revertidos a la forma humana e imposiblemente curados, esperaban órdenes. Pero partir significaba volver a la realidad de la corte, a las intrigas políticas, a la soledad dorada de ser el hombre más poderoso de un reino que temía más de lo que amaba. Significaba dejar atrás este breve atisbo de cómo sería ser solo Kaan, no el rey licántropo. «Necesitamos irnos», dijo él suavemente, encontrando a Xochitl preparando más té medicinal. «Nuestra presencia aquí podría traerte problemas». Xochitl asintió, pero él vio un destello de algo. ¿Tristeza? ¿Decepción? Cruzar su rostro antes de que ella lo ocultara tras una sonrisa educada. «Claro, tienen familias esperándolos». Kaan quería decir que no, que el palacio era solo una fortaleza dorada, que él no tenía a nadie esperando su regreso con amor genuino. Pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Antes del amanecer, partieron. Kaan dejó atrás lo que pudo. Algunas monedas de oro escondidas debajo de la almohada de paja, cargamentos de madera que sabía que llegarían en unos días a través de comerciantes casuales, provisiones que aparecerían misteriosamente.
pero no pudo dejar atrás el recuerdo de los ojos amables de Xochitl, o la forma en que ella había arriesgado todo por extraños sin esperar nada a cambio. Xochitl, sola de nuevo, limpió la choza vacía e intentó no pensar en cómo el silencio ahora parecía más grande, más frío, más definitivo. Ella había hecho lo correcto. Siempre hacía lo correcto. Entonces, ¿por qué se sentía como si una parte de su alma se hubiera ido con esos hombres misteriosos? ¿Tú qué piensas? ¿Acaso era un presentimiento? El verdadero shock llegó con el siguiente amanecer. Xochitl estaba preparando su escaso desayuno cuando el suelo comenzó a temblar rítmicamente. No era un terremoto, era metódico, coordinado, como si 1000 pies marcharan en perfecta sincronía. Xochitl corrió a la ventana y la sangre se drenó de su rostro. El horizonte ya no era blanco, era plateado y negro. Una legión de 1000 soldados blindados rodeaba su choza, sus armaduras reluciendo bajo la luz matutina como escamas de algún dragón gigantesco. Estandartes reales flameaban al viento, llevando símbolos que ella reconocía vagamente de los libros de historia. El miedo paralizante la dominó como una ola de hielo. Ella había albergado a hombres desconocidos, lo que podría verse como traición al reino. En tiempos de guerra, dar ayuda al enemigo era punible con la muerte. ¿Y si esos hombres fueran espías? ¿Desertores? ¿Rebeldes? Sus piernas fallaron y cayó de rodillas al suelo de tierra batida, esperando que la puerta fuera derribada en cualquier momento, esperando la ejecución que seguramente vendría. Cuando la puerta se abrió, cerró los ojos con fuerza, esperando sentir el frío del acero contra su cuello, pero la figura que entró no traía grilletes ni cadenas. Kaan, ahora vestido con una armadura completa de obsidiana negra pulida y piel de oso, entró en la minúscula choza. El contraste era absurdo y abrumador. El rey del mundo licántropo en una choza que olía a humedad y hierbas medicinales. Xochitl abrió los ojos, y el aire escapó de sus pulmones en un suspiro ahogado. No era posible. El soldado gentil que había dormido en su cama de paja, que había bebido agua de sus vasos agrietados. «Majestad», susurró ella, intentando inclinarse más, hacerse más pequeña. Kaan no habló de inmediato. Caminó hacia ella con pasos medidos, cada paso resonando en la choza silenciosa. Entonces, ante sus generales atónitos en el umbral de la puerta, sacó su espada y la clavó en el suelo de tierra. El ruido fue como un trueno en el espacio confinado. Y entonces, ante sus generales atónitos, el rey licántropo se arrodilló. ¿Qué significa este giro inesperado para Xochitl y el destino del reino de Aztlán? El silencio que siguió fue más pesado que la ventisca. Xochitl podía escuchar los latidos de su propio corazón, sentir el peso de las miradas impactadas de los soldados en la puerta. El reino sangra por honor. Tronó la voz de Kaan, resonando por la choza y más allá, para que cada soldado pudiera escuchar. Pero tú sangraste por extraños. Levantó la cabeza, sus ojos dorados encontrando los de ella. Xochitl de la Sierra de los Lobos Olvidados, hiciste lo imposible. El veneno que nos golpeó debería habernos matado. La peste da sombras no tiene cura conocida por los mejores curanderos del reino. Pero tú nos trajiste de vuelta del umbral de la muerte. Xochitl negó con la cabeza, confusa y aterrorizada. Yo solo usé las recetas de mi abuela Esperanza. No fue nada especial. ¿Nada especial? La voz de Kaan estaba cargada de una emoción que ella no podía identificar. Sacrificaste tu comida, tus muebles, tu ropa. Pasaste noches sin dormir cuidando a extraños que pudieron haber sido asesinos, espías o peores. ¿Acaso eso es nada especial? Para mí, querida lectora, eso es nobleza en su forma más pura. ¿No te parece? Pero la reverencia fue interrumpida abruptamente por una nueva figura en el umbral. El señor Octavio Herrera, el tío y consejero de Kaan, entró en la choza con una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. Era un hombre alto y delgado, con cabello plateado perfectamente peinado, y ropas que costaban más que toda la choza de Xochitl.
Con todo respeto, Majestad, dijo Herrera, su voz suave como seda sobre acero. Creo que hay asuntos más complejos a considerar. Khan se levantó, su expresión endureciéndose. Explíquese, Herrera. Herrera caminó hasta donde Xochitl aún estaba arrodillada y tomó una pequeña porción de la mezcla de hierbas que quedaba en un cuenco. La olió delicadamente, sus ojos entrecerrándose. Estas hierbas, dijo lentamente, son variantes de acónito plateado, una planta que se extinguió hace siglos, una planta que solo crecía en tierras malditas por los antiguos magos de guerra. El aire en la choza pareció volverse más pesado. Xochitl sintió cómo la sangre se drenaba de su rostro. Mi abuela me enseñó. Ella dijo que eran solo hierbas comunes de las montañas. Su abuela, continuó Herrera, su tono permaneciendo educadamente venenoso. Era muy sabia para una simple campesina, ¿no es así? El conocimiento de plantas extintas no es algo que se aprenda por casualidad. Es el tipo de secreto que, quién sabe, podría ocultar más de lo que parece. ¿Verdad, mis queridos seguidores? La acusación fue sutil, pero letal. Xochitl no los curó por suerte o compasión. Los curó porque tenía conocimiento de brujería prohibida. Y si ella tenía ese conocimiento, eso planteaba preguntas perturbadoras sobre sus intenciones y orígenes. Herrera, la voz de Khan era baja, peligrosa. ¿Está sugiriendo que nuestra salvadora es algún tipo de espía? Estoy sugiriendo que alguien con conocimiento de plantas extintas y pociones que curan venenos incurables merece una investigación más profunda. Herrera sonrió aquella sonrisa fría de nuevo. Por la seguridad del reino, por supuesto. Xochitl sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. De salvadora a sospechosa en cuestión de minutos, la honra de Khan se transformó en una custodia protectora. Sería llevada al Palacio del Sol y la Luna, no solo como salvadora, sino como una testigo clave, o, quién sabe, una posible amenaza. ¿Pueden creerlo? Nuestro destino puede cambiar más rápido que un suspiro en la corte. Xochitl de la Sierra de los Lobos Olvidados, Khan dijo formalmente, por orden real, acompañará a nuestra comitiva a la capital. Será nuestra invitada de honor mientras investigamos estas circunstancias únicas. ¿Invitada? La palabra resonó hueca, vacía de significado para ella. Porque, seamos honestos, todos sabían que aquello no era una elección, ¿verdad? La transición a la capital, Imperia, fue brutal. 4 días de viaje en un carruaje real que era, en verdad, una prisión dorada. Xochitl observaba cómo el paisaje familiar de las montañas desaparecía lentamente, siendo reemplazado por llanuras que nunca había visto, por ciudades cuyos nombres apenas conocía. Imperia, cuando finalmente apareció en el horizonte, fue un choque titánico para los sentidos. Torres de mármol blanco y obsidiana negra se alzaban hacia el cielo como dedos de algún gigante ancestral, y las murallas eran tan altas que parecían tocar las nubes. El Palacio del Sol y la Luna en el centro de la ciudad era una fortaleza inexpugnable y una obra de arte al mismo tiempo, sus picos brillando con oro y plata. Para alguien que había vivido en una choza de una sola habitación, era una escala de opulencia casi imposible de procesar. Imaginen el impacto, queridos lectores. El periodo de 4 meses que siguió puso a prueba la cordura de Xochitl de maneras que nunca podría haber imaginado. El Palacio del Sol y la Luna era un nido de víboras donde la fuerza física dictaba la ley, y ella, una omega sin manada, era vista como una curiosidad exótica o una amenaza potencial. Las damas de la corte la observaban con una mezcla de curiosidad y desdén, susurrando detrás de abanicos ornamentados sobre la campesina salvaje que había embrujado al rey. ¿Será que el poder siempre teme a lo diferente? Los señores la trataban con una cortesía glacial que era más insultante que una hostilidad abierta. Khan la instaló en los aposentos reales, alegando protección,
pero manteniendo una distancia tortuosa que la dejaba constantemente desequilibrada. Los aposentos eran lujosos más allá de cualquier cosa que ella pudiera haber soñado. Habitaciones con techos de oro, camas que podrían albergar a 6 personas, baños con agua corriente caliente. Pero eran también una jaula dorada. Ella sentía el tirón del lazo de pareja cada vez que Khan estaba cerca. Su aroma, cuero, pino y algo indefiniblemente masculino, la mareaba. Pero él se resistía, manteniendo conversaciones formales y educadas que no revelaban nada de sus verdaderos sentimientos. Él creía que el lazo era un efecto secundario de la curación mágica, una manipulación biológica creada por las hierbas místicas, y se negaba a aprisionar a una mujer que valoraba tanto la libertad a un rey maldito por la guerra y la política. Pero, ¿y si él se equivocaba? ¿Y si ese lazo era mucho más que magia? Díganme en los comentarios qué creen que pasará, y si les gusta la historia, no olviden dejar su pulgar arriba. El reino sangra, el latido de plata. Xochitl estaba aprendiendo que Khan era mucho más complejo que el guerrero temible que gobernaba el reino de Aztlán con puño de hierro. En las noches, cuando él pensaba que ella dormía, lo escuchaba caminar por los corredores, y sus pasos siempre se detenían frente a su puerta. A veces, podía jurar que oía su respiración al otro lado, como si anhelara entrar pero no pudiera permitirse esa flaqueza. Los secretos del corazón son los más férreos, ¿no crees? Durante sus caminatas por los jardines del Palacio del Sol y la Luna, siempre escoltada por guardias, por supuesto, Xochitl comenzó a comprender la verdadera naturaleza del reino que Khan gobernaba. Vio a los omegas tratados como mera propiedad. Observó cómo los alfas menores se inclinaban con temor en lugar de respeto, y la cruda pobreza que se extendía en las secciones de Imperia, más allá de los opulentos muros palaciegos. Khan no era solo un guerrero, era un reformista que intentaba desmantelar el sistema de castas que esclavizaba a los omegas y oprimía a los débiles. Sin embargo, era sistemáticamente bloqueado por el Consejo de los Ancianos del Reino, liderado por el señor Octavio Herrera, quienes se beneficiaban del status quo. El rey tiene ideas nobles, escuchó a una dama de la corte murmurar a otra durante una cena formal. Pero el cambio significa inestabilidad, y la inestabilidad es peligrosa para todos nosotros. Xochitl comenzó a entender por qué Khan cargaba aquel peso sobre sus hombros, por qué sus ojos a veces parecían tan agotados. Libraba una guerra en múltiples frentes, externa contra los enemigos del reino de Aztlán, e interna contra sus propios consejeros. Y entonces, durante una noche particularmente fría a finales de otoño, Xochitl descubrió algo que lo cambió todo. Se había perdido en los corredores laberínticos del Palacio del Sol y la Luna, algo que le ocurría con vergonzosa frecuencia, y terminó en una sección que claramente no estaba destinada a invitados. Fue entonces cuando escuchó voces bajas provenientes de una puerta entreabierta. La Omega se está convirtiendo en un problema. La voz del señor Octavio Herrera era inconfundible. Su influencia sobre el rey está creciendo. Ella es solo una campesina, respondió otra voz que Xochitl no reconoció. ¿Cómo puede ser una amenaza? Porque el rey la ve como pura, dijo el señor Octavio Herrera, y había veneno en sus palabras. Él cree que ella representa todo lo bueno que está tratando de proteger. Eso lo vuelve predecible, sentimental. Un rey sentimental es un rey débil. Xochitl contuvo el aliento, pegándose a la pared del corredor. ¿Y cuál es su sugerencia?, preguntó la segunda voz. Paciencia, respondió el señor Octavio Herrera. El festival de la noche eterna se aproxima. Muchas cosas pueden suceder durante los festivales. Accidentes, malentendidos, revelaciones. El tono del señor Octavio Herrera hizo que la sangre de Xochitl se helara. No comprendía completamente lo que se estaba planeando, pero sabía que estaba en peligro. Más que eso, sabía que Khan también lo estaba. Logró regresar a sus aposentos sin ser vista, pero pasó la noche entera despierta, procesando lo que había escuchado. Por primera vez desde que había llegado al Palacio del Sol y la Luna,
Se sintió verdaderamente sola y aterrada. ¿Qué harías tú en su lugar? Comenta y dale me gusta si te atreves a desvelar este misterio. La primera gran encrucijada se manifestó durante el Festival de la Noche Eterna, justo como el señor Octavio Herrera había previsto. La fiesta era un despliegue de opulencia que dejó a Xochitl aturdida. Salones engalanados con oro y cristal, banquetes que podrían saciar a su pueblo natal por un mes, música y danzas que se prolongaban hasta la madrugada. Xochitl se sentía fuera de lugar en su vestido prestado, una creación de seda azul que valía más que su humilde choza. Se mantuvo al margen del festejo, observando cómo las intrigas políticas se desarrollaban a su alrededor, cual una danza elaborada y letal. Fue entonces cuando ocurrió. Durante el brindis tradicional a medianoche, la guardia de élite del rey Kaan comenzó a desplomarse uno tras otro. Espuma rosada brotaba de sus bocas, y sus venas se oscurecieron con la misma sustancia negra que Xochitl reconoció al instante. La peste das sombras. De nuevo. El pánico cundió por el salón. Damas gritaban, lores retrocedían, y los curanderos reales se apresuraban a atender a los guardias caídos. Pero Xochitl pudo ver en sus rostros que no sabían qué hacer. Jamás habían presenciado la peste das sombras, mucho menos sabían cómo curarla. El rey Kaan estaba junto a sus hombres caídos, su expresión una máscara de furia y desesperación. «¿Dónde están los curanderos?», rugió. «¡Sálvenlos!». «Majestad», tembló el curandero real. «Nosotros jamás hemos visto algo así. No sabemos cómo». Xochitl vio a uno de los guardias, un hombre joven que había sido amable con ella durante sus paseos por los jardines, convulsionar violentamente. Moriría en cuestión de minutos si no se hacía algo. La decisión fue instantánea. Xochitl se lanzó al frente, apartando a los curanderos. «¡Quítense del camino!». «Xochitl, no». El rey Kaan la sujetó del brazo. «Es demasiado peligroso. Si es contagiosa». Ella lo miró a los ojos, y él vio una determinación inquebrantable en ellos. «Sé cómo tratar esto, pero necesito actuar ahora». El rey Kaan dudó por un momento que pareció una eternidad. Luego soltó su brazo. Pero Xochitl no corrió a buscar hierbas esta vez. En su lugar, tomó una daga decorativa de una mesa cercana y, ante toda la corte conmocionada, cortó la palma de su propia mano. La sangre, roja y cálida, goteó en la boca del guardia moribundo. El efecto fue inmediato y aterrador. Los ojos del soldado brillaron con un matiz plateado. La espuma rosada cesó de brotar de su boca, y las venas oscuras comenzaron a aclararse. En segundos, respiraba con normalidad. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Xochitl repitió el proceso con los demás guardias, cada gota de su sangre rescatando una vida. Pero con cada sanación, algo cambiaba en ella. Su piel se volvía más pálida, sus movimientos más lentos, como si estuviera transfiriendo su propia fuerza vital a ellos. Piénsenlo, queridos lectores, el sacrificio que esto implicaba. Cuando el último guardia fue sanado, Xochitl se tambaleó. El rey Kaan la atrapó antes de que cayera, y fue entonces cuando lo vio. Sus ojos también brillaban en plata, no el dorado de los licántropos comunes. «¿Qué eres?», susurró. «¿Y tú? ¿Qué crees que le responderá?». No olvides darle like y compartir si te ha gustado este capítulo. Y síguenos para no perderte el próximo giro en El Reino Sangra, el latido de plata. El señor Octavio Herrera apareció junto a ellos, su rostro una máscara de interés calculado. Creo que la pregunta correcta es: ¿qué eres realmente, Xochitl de la Sierra de los Lobos Olvidados? Y entonces pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Eres una descendente de Prata. El salón estalló en murmullos de asombro. Las descendentes de Prata eran leyenda, un linaje real de omegas extinguido hacía 1000 años. Un linaje cuyo sangre podía purificar o destruir el lado animal de los licántropos, dependiendo de la voluntad de la descendente de Prata. «Imposible», susurró Xochitl. Solo soy Xochitl. Solo Xochitl». El señor Herrera esbozó una sonrisa fría.
cuya sangre posee propiedades mágicas que podrían sanar o aniquilar a cualquier licántropo en el reino. Solo Xochitl, cuyo linaje, si se comprueba, antecedería a la dinastía actual. Solo Xochitl, quien podría, por derecho de sangre, reclamar el trono. Las palabras cayeron como bombas en el silencio del salón. Xochitl ya no era una campesina sospechosa. Políticamente, representaba una amenaza al trono del rey licántropo Caan. Si su linaje se confirmaba, tendría el derecho legal de gobernar sobre todos los licántropos. Esto lo cambia todo. El señor Herrera continuó, su voz cargada con un tono de falsa preocupación. Una amenaza al trono no puede ser ignorada, no importa cuán gentil sea. El rey licántropo Caan se levantó lentamente, aún sosteniendo a Xochitl en sus brazos. Su expresión era ilegible. «Señora Herrera, ¿está sugiriendo?» «Estoy sugiriendo que las leyes del reino son claras. Los pretendientes al trono deben ser juzgados por el Consejo de los Ancianos del Reino. Y si se determina que representan una amenaza a la estabilidad...» El señor Herrera no necesitó terminar. Todos sabían cuál era el destino de los pretendientes considerados peligrosos. Xochitl sintió que el mundo se fragmentaba a su alrededor. En cuestión de minutos, había pasado de salvadora a condenada. Y la expresión en el rostro del rey Caan. Él estaba considerando las palabras del señor Herrera. Tenía que considerarlas. Era su obligación como rey. Hay una alternativa. El señor Herrera dijo suavemente: «Un juicio de sangre». El salón se sumió en un silencio aún más profundo, si acaso era posible. Un juicio de sangre era un combate ritual hasta la muerte, donde un campeón luchaba para defender la inocencia del acusado. Si el campeón vencía, el acusado era considerado inocente ante los dioses. Si perdía, «Yo seré su campeón», el rey Caan dijo de inmediato. «Majestad», el señor Herrera protestó, «esto es extremadamente irregular. Un rey luchando por una pretendiente rival». «Ella no es una rival», el rey Caan dijo, su voz cortando el salón como una hoja afilada. «Ella es la mujer que salvó mi vida y la vida de mis hombres. Yo seré su campeón, y que los dioses decidan la verdad». Pero las palabras sonaron huecas incluso para él, porque en el fondo, el rey Caan sabía que el señor Herrera tenía razón en algo. Las leyes eran claras, y él había jurado proteger esas leyes, incluso cuando lo desgarraban por dentro. La noche antes del combate, Xochitl no pudo conciliar el sueño. Vagó por los aposentos que habían sido su hogar durante meses, tocando los objetos lujosos que nunca se sintieron verdaderamente suyos. Por la ventana, podía ver el patio donde el juicio de sangre tendría lugar al amanecer. El destino, o acaso el consejo de los ancianos del reino, jugaba con la vida de una curandera. Fue entonces cuando tomó una decisión desesperada. Si iba a morir, ¿no merecía acaso comprender el porqué de su sentencia? Ustedes, queridos lectores, ¿qué harían en su lugar? Xochitl sabía que la biblioteca privada del señor Octavio Herrera se encontraba a solo unos pasillos de sus aposentos. Había visto a sirvientes entrar y salir con documentos durante sus paseos. Si había respuestas sobre su linaje, sobre la peste das sombras, o sobre cualquier otra cosa que enturbiara el reino de Aztlán, era lógico pensar que las encontraría ahí. ¿No es así, mis valientes? La suerte la acompañaba. O quizá el señor Herrera era demasiado arrogante para esperar que una simple campesina, una omega exiliada, se atreviera a intentar tal espionaje. La biblioteca estaba desocupada, iluminada apenas por unas pocas velas que creaban sombras danzantes en los anaqueles repletos de volúmenes y antiguos pergaminos. Xochitl buscó durante horas, sin saber exactamente qué buscaba, guiada por una intuición ancestral, hasta que encontró un cajón cerrado con llave en una mesa ornamentada. La cerradura era sencilla, y con un simple pasador de cabello, digno de las hazañas de nuestras heroínas de leyenda, logró abrirla. Lo que encontró allí,
¡Ay, mis queridos! Hizo que su sangre se helara hasta el tuétano. Documentos detallados sobre la creación misma de la peste das sombras, informes de pruebas en aldeas remotas, olvidadas por la mano de los dioses. Correspondencias entre el señor Herrera y otros miembros del Consejo de los Ancianos del Reino, discutiendo cómo usar ese veneno artificial para mantener a la población dependiente de la protección militar del rey licántropo Kaan. La peste das sombras no era un ataque enemigo de tierras lejanas, sino una abominable creación del mismísimo Consejo de los Ancianos del Reino, una herramienta política para asegurar que el pueblo permaneciera aterrorizado y, por ende, agradecido por la protección real. Qué ironía, ¿verdad? Y había más, mucho más. Mapas que mostraban dónde ocurrirían los próximos ataques. Listas de aldeanos que serían sacrificados por la seguridad del reino de Aztlán. Planes macabros para usar la peste das sombras para eliminar cualquier oposición política. ¿Podría haber mayor traición? Xochitl sintió la bilis subir por su garganta. ¿Cuántas vidas se habían perdido para mantener al señor Herrera y a sus aliados en el poder? ¿Cuántas familias habían sido destruidas por una enfermedad creada por los mismos líderes que habían jurado protegerlas? La injusticia quemaba, ¿no creen? Pero el peor de todos los documentos era el último, una carta con fecha de hacía apenas una semana. La Omega ha resultado ser más problemática de lo anticipado. Su influencia sobre el rey licántropo Kaan es innegable, y sus singulares habilidades de curación hacen que nuestros métodos usuales resulten ineficaces. Recomiendo usar el próximo festival para eliminarla de una forma que parezca accidental. El rey debe aprender que los sentimientos son una debilidad que un gobernante no puede permitirse. Una sentencia de muerte, mis valientes, escrita con puño y letra. Xochitl leyó la carta 3 veces antes de procesar completamente su macabro significado. El señor Herrera había planeado matarla durante el Festival de la Noche Eterna. El ataque a los guardias no fue coincidencia, no. Fue una elaborada trampa para forzarla a revelar sus poderes públicamente, y ella había caído de lleno. Con manos temblorosas, Xochitl tomó los documentos más incriminatorios y los escondió entre sus ropas. Ahora tenía las pruebas, la verdad ineludible, pero ¿serían suficientes ante el Consejo de los Ancianos del Reino? Y lo que es aún más crucial, ¿estaría viva el tiempo necesario para usarlas en el juicio de sangre? ¡Qué dilema!, ¿verdad? El destino de Aztlán pende de un hilo, y del coraje de una sola descendente de Prata. No se pierdan el próximo capítulo, queridos. El día del combate amaneció frío y despejado. El patio del Palacio del Sol y la Luna se había transformado en una arena, con gradas construidas durante la noche para acomodar a toda la corte y a los ciudadanos notables que ansiaban presenciar el espectáculo. Xochitl fue traída al patio con cadenas de plata, no porque fuera físicamente peligrosa, sino porque era tradición para los acusados en los juicios de sangre. Se sentía diminuta y expuesta en el centro de la arena, consciente de los cientos de ojos fijos en ella. El rey licántropo Kaan entró en la arena vistiendo una armadura de combate sencilla, desprovista de los ornamentos reales que solía usar. Llevaba consigo su espada ancestral de Kaan, una hoja que había bebido la sangre de incontables enemigos. Señor Octavio Herrera, su oponente, estaba igualmente armado. A pesar de su edad, era un guerrero formidable, reconocido por su crueldad y astucia en el combate. Y poseía algo que Kaan no: la convicción inquebrantable de estar obrando correctamente. Que los dioses juzguen la verdad. Entonó el gran chamán del sol y la luna las palabras rituales. Que la sangre derramada hoy aquí revele la inocencia o la culpa de la acusada. El combate comenzó con ferocidad. Kaan luchaba como un demonio, pero Xochitl podía percibir que algo andaba mal. Sus movimientos, usualmente fluidos y letales, estaban ligeramente lentos. Su respiración se manifestaba en jadeos irregulares. Fue entonces que lo comprendió. Durante los meses en el palacio, Kaan había compartido inconscientemente su vitalidad con ella a través de un lazo mental que él intentaba negar. Cuanto más cercanos se volvían, más entrelazadas sus esencias vitales se tornaban, y ahora,
Con su vida en peligro, parte de la fuerza de Kaan estaba siendo drenada en el intento instintivo de protegerla. El lazo de conexión que ambos habían luchado por negar lo estaba debilitando literalmente. Señor Octavio Herrera percibió la debilidad y la explotó sin piedad. Sus ataques se tornaron más agresivos, más calculados. Y cuando finalmente hirió de muerte a Kaan con una hoja envenenada que había ocultado en su armadura, Xochitl sintió como si su propio corazón hubiera sido perforado. El dolor de Kaan fue el dolor de ella, transmitido a través del lazo que habían negado por tanto tiempo. Cayó de rodillas, gritando, y fue en ese instante de agonía absoluta que la verdad estalló dentro de ella como una supernova. El lazo de pareja no era artificial. Nunca lo había sido. Era predestinado, grabado en sus almas mucho antes de conocerse. Las hierbas no habían creado una conexión falsa, simplemente habían removido las barreras que impedían que la verdadera se manifestara. Kaan estaba muriendo, y con él, una parte de Xochitl, que ella ni siquiera sabía que existía. Pero, ¿se imaginan qué hizo Xochitl? En lugar de correr hacia él, en vez de intentar sanarlo con su sangre, hizo algo que nadie esperaba. Corrió hacia el trono. La cadeira de oso se alzaba en una plataforma elevada, con vista a la arena. Era un asiento ancestral, esculpido con los huesos del primer rey licántropo, 1000 años atrás. Las leyendas susurraban que solo aquellos con derecho divino podían sentarse en ella sin ser consumidos por su magia ancestral. Xochitl ascendió los escalones de mármol con pisadas firmes, aún con las cadenas de plata grabando sus muñecas. La multitud se sumió en un silencio sepulcral mientras ella se acercaba al trono. «¡Detente!», clamó señor Octavio Herrera desde la arena, abandonando a Kaan malherido. «No tienes derecho». Pero Xochitl no se detuvo. Giró para encarar a la congregada multitud, y cuando habló, su voz reverberó por el patio con una potestad que emanaba de un lugar recóndito de su alma. «Invoco la ley de la Madre Plateada». El aire del patio vibró como si un trueno silente hubiese estallado. La ley de la Madre Plateada era una norma arcaica que otorgaba a la matriarca del linaje plateado autoridad absoluta en tiempos de regicidio inminente. Era una ley tan vetusta que muchos la consideraban solo una leyenda. Pero, ¿quién dice que las leyendas no guardan la verdad más profunda de un reino, esperando el momento justo para ser invocadas? Xochitl se sentó en la cadeira de oso. El efecto fue instantáneo y sobrecogedor. La silla misma comenzó a resplandecer con luz plateada, y esa luz se extendió a través de Xochitl como fuego líquido. Un poder ancestral corrió por sus venas, y sintió la presencia de todas las descendientes de plata que la precedieron. El ejército, íntegramente formado por licántropos de sangre ancestral, fue golpeado por una compulsión grabada en su ADN. Se arrodillaron como una sola entidad, no por temor, sino por un reconocimiento biológico. Sus almas lobunas sabían que estaban ante la presencia de su verdadera reina. Señor Octavio Herrera intentó ordenar el ataque, lanzando comandos a los soldados, pero estos no podían moverse contra ella. Era físicamente imposible. Como intentar detener el latir del corazón o el respirar de los pulmones. «Arrestad al señor Octavio Herrera», Xochitl ordenó, y su voz portaba el peso de 1000 años de autoridad real. Los soldados se movieron como marionetas, rodeando al señor Octavio Herrera y despojándolo de sus armas. Él luchó y clamó, pero fue inútil. La ley de la Madre Plateada era absoluta. Solo entonces Xochitl descendió del trono, corriendo hacia donde Kaan yacía sangrando en el suelo de la arena. El veneno se extendía por sus venas, y ella podía ver la muerte acechando en sus ojos. «Por favor», susurró ella, tocando su rostro con manos temblorosas. «Por favor, no me dejes». Kaan sonrió débilmente. Tú eres magnífica», susurró. «Una verdadera reina. No sin ti», Xochitl respondió, y entonces hizo la elección que cambiaría ambas sus vidas para siempre. No solo ofreció su sangre para curarlo,
Ofreció la aceptación completa del lazo de pareja, sabiendo que ello le costaría algo preciado. «Te elijo», dijo ella, presionando su mano ensangrentada contra la herida de él. «Para siempre, sin condiciones, sin miedo, sin dudas. Te elijo». La curación esta vez fue distinta. En lugar de solo neutralizar el veneno, la sangre de Xochitl y la fuerza vital de Caan se entrelazaron por completo. Ella sintió la oscuridad abandonar el cuerpo del rey, pero también percibió que algo vital dejaba el suyo. Al concluir, Caan estaba curado, pero Xochitl se desplomó. La sanación cobró un precio que ella no anticipó. Al purificar a Caan, y con él, a todo el ejército de la corrupción del señor Octavio Herrera, había perdido su capacidad natural de generar calor corporal. Un temblor violento la sacudió. El frío la invadía de dentro hacia afuera, incluso en el día cálido. Era como si el invierno se hubiera instalado permanentemente en sus huesos. «Xochitl», exclamó Caan, atrapándola en sus brazos. Sintió de inmediato la gélida realidad, su piel, helada como hielo, sus labios, azulados. Está bien», susurró ella, sus dientes castañeando. «Fue mi elección», pero Caan comprendió al instante el costo. El poder ancestral que ella desató para sanarlos venía con una atadura inquebrantable. Dependería eternamente del toque de su compañero para sobrevivir al invierno perpetuo de su fisiología alterada. Una vulnerabilidad física permanente a cambio de un poder político absoluto. Caan se quitó la capa y la envolvió en ella, atrayéndola contra su cuerpo cálido. «Entonces yo te mantendré abrigada», prometió, su voz ronca. «Para siempre». Mientras ambos se abrazaban en el centro de la arena, el reino de Aztlán observaba en silencio. El juicio de sangre había terminado, pero de formas que nadie pudo prever. Xochitl reveló los documentos que había encontrado, exponiendo la urdimbre de la conspiración del señor Octavio Herrera ante toda la corte. La evidencia era innegable. El mismísimo Consejo de los Ancianos del Reino había creado la peste de sombras que decían combatir. El señor Octavio Herrera y sus cómplices fueron arrestados, pero el daño a las instituciones del reino era irreparable. ¿Cómo podría el pueblo confiar en líderes que los habían envenenado por poder? La solución, profunda e inesperada, surgió de Xochitl. Usando su autoridad como descendente de Prata, disolvió el Consejo de los Ancianos del Reino y cimentó un nuevo sistema de gobierno. En lugar de un rey absoluto, estableció una corregencia, ella como reina curandera, latido sanador del pueblo. Caan como rey protector, escudo de justicia. El poder sería compartido, equilibrado, y siempre al servicio del bien mayor. No fue un proceso fácil. Hubo resistencia, revueltas menores, intentos de golpe por nobles aferrados al viejo sistema. Pero cada vez que el pueblo veía a Xochitl sanando a los enfermos sin pedir nada a cambio, cada vez que veían a Caan luchando junto a soldados comunes en lugar de comandar desde lejos, la oposición se disipaba. El primer invierno de su reinado fue brutal. Xochitl batalló contra su nueva condición, a veces tiritando con tal vehemencia que le era imposible sostener una pluma para firmar documentos. Pero Caan nunca la dejó enfrentar el frío sola. Él reorganizó toda su agenda para permanecer siempre lo bastante cerca para brindarle calor, y paulatinamente aprendieron a operar como una verdadera unidad. «¿Te arrepientes?», preguntó Caan una noche, mientras se abrazaban frente a la chimenea en sus aposentos privados. Xochitl consideró la pregunta seriamente. Ella había perdido su independencia física, trocado una vida sencilla por responsabilidades que a veces la abrumaban. Pero cuando lo miró a él, al hombre que había sacrificado su orgullo para salvarla, que había cambiado leyes centenarias para crear un reino de Aztlán más justo. «No», dijo ella simplemente. «Te elegiría de nuevo. Elegiría todo de nuevo». El reino de Aztlán se sanó lentamente bajo su liderazgo.
El sistema de castas que oprimía a los omegas fue abolido. Hospitales fueron construidos en cada ciudad, con curanderos capacitados en los métodos que Xochitl había perfeccionado. El ejército fue reestructurado para servir al pueblo en lugar de amedrentarlo. No era perfecto. Nunca sería perfecto. Pero era mejor, y cada día laboraban para que fuera un poco mejor aún. Años después, cuando contaban la historia a los niños del reino, siempre terminaban de la misma forma. La verdadera fuerza no venía de las garras o de la magia de la sangre, sino de la disposición a sacrificarse por los demás, incluso cuando esos otros eran extraños en la nieve. Y cada noche, cuando el invierno llegaba al Palacio del Sol y la Luna, Kan envolvía a Xochitl en sus brazos, protegiéndola del frío que nunca la abandonaría. Era un recordatorio constante del precio de su poder, pero también de su amor. El ejército todavía estaba en la puerta, pero ahora custodiaban algo distinto. No a un rey guerrero gobernando mediante el miedo, sino a una reina curandera y su protector, unidos en propósito y amor, laborando para crear un mundo donde nadie tendría que morir solo en el frío. Si te ha cautivado esta historia de Xochitl y Kaan, de una omega que lo arriesgó todo por extraños y halló su verdadero poder en la compasión, suscríbete para más romances épicos del rey licántropo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte jamás una historia sobre reinas inesperadas, reyes leales y el tipo de amor que transforma reinos. Recuerda, la verdadera fuerza no está en tener poder sobre los demás, está en usar cualquier poder que tengas para elevar a los demás.